Hola, soy David Díaz, profesor de Inmunología de la Universidad de Alcalá, y en estos vídeos trabajaremos cómo aplicar la inteligencia artificial en la docencia universitaria. Muchos docentes y estudiantes comienzan a utilizar ChatGPT sin configurarlo adecuadamente, lo que repercute en la calidad de los resultados obtenidos. En este vídeo vamos a analizar cómo funciona ChatGPT y cómo configurarlo adecuadamente para su uso en docencia universitaria. En este vídeo analizaremos los componentes fundamentales de ChatGPT, los modelos, los GPTs, los modos de uso y especialmente su configuración para adaptarlo a la práctica docente. Está dirigido principalmente a profesorado universitario que desea incorporar la inteligencia artificial con criterio y de forma fundamentada. Primero, explicaros que yo utilizo la aplicación de escritorio de ChatGPT porque está incorporada en el sistema operativo, es mucho más agradable y mucho más práctica. Iremos viendo poco a poco cada una de las partes de la herramienta de ChatGPT. Comenzaremos con la ventana de la izquierda de opciones de uso en la que podemos crear nuevo chat, buscar chat, aplicaciones externas que incorporar en ChatGPT y si usáis código, pues podéis utilizar códex. Aquí podemos elegir el modelo de ChatGPT que estamos utilizando y también veremos el GPT específico activo que tenemos en ese momento. Por último, arriba a la derecha vamos a tener la opción de chat de grupo, que es un chat que podremos compartir con las personas que nosotros queramos, y el chat temporal. En la zona de aplicaciones podremos elegir las distintas aplicaciones que queremos que ChatGPT utilice y pueda acceder. Sería darles permiso para ello. En la barra también vamos a tener los GPTs específicos anclados y la opción de explorar GPTs específicos. Si picamos en esa opción, se nos abrirá la tienda de GPTs. Ahí podemos buscar el GPT específico que más nos interese por categoría o directamente por nombre. Si nosotros queremos crear nuestros propios GPTs específicos, tendremos que tener la opción de ChatGPT de pago. Una vez que seleccionemos el GPT que a nosotros nos interesa, nos aparecerá en la barra de arriba a la izquierda. Y en este momento estaremos trabajando dentro de ese GPT específico. También tenemos la opción de crear proyectos. Los proyectos son una configuración específica de ChatGPT para un determinado fin. Funciona un poco como la creación de un tutor que os explico en otro de los vídeos. Subimos instrucciones personalizadas, subimos documentos que queremos que el proyecto utilice para obtener información y todo eso lo podemos compartir con otras personas, de tal forma que podemos hacer trabajos colaborativos entre nosotros. También en esta zona vamos a tener el historial de los chats. Donde me quería entretener y explicar con más detalle un poquito más es en la opción de configuración. Tenemos una configuración general, notificaciones, pero sin lugar a dudas la opción más interesante sería personalización. En la personalización, aparte de algo como el tono y la voz, la zona más importante son las instrucciones personalizadas. En esa zona le vamos a decir a ChatGPT cómo debe comportarse, cómo queremos que se comporte cuando nosotros le hacemos determinadas peticiones. Aquí os he dejado la descripción que yo tengo en ese punto y os contaré algunos detalles. Yo siempre le pido que actúe como un experto y que no se invente información. También le digo que puede tomarse todo el tiempo que necesite, pero que quiero que la respuesta sea exacta, precisa, aunque tarde mucho. Y luego le voy dando indicaciones en función del tipo de petición que yo le hago, de pregunta. ¿Vale? Por ejemplo, en temas académicos,
pues que utilice un nivel experto y que siempre busque en fuentes fidedignas, principalmente en revistas de alto impacto. A nivel universitario, de enseñanza universitaria, pues que sea reflexivo y que utilice las mejores prácticas basadas en evidencia. También es importante darle información sobre ti, que él utilizará. Es una especie de currículum breve. La segunda parte en importancia sería activar la memoria de ChatGPT. Activamos la memoria para que nos guarde todos los chats, todas las conversaciones y le permitimos el acceso tanto al texto como a los audios y las conversaciones, que aparece un poquito más abajo. Aquí no se ve. Esto le va a permitir a ChatGPT hacer referencia a conversaciones pasadas. Pero no solo eso, sino que él aprenderá cómo le gusta, cómo a mí me gusta que me responda, y toda esa información, todo ese aprendizaje sobre yo quiero que me responda en cada caso, la utilizará en futuras preguntas. A mí me gusta mucho ahora que después de trabajar mucho tiempo con él, siempre me da la referencia bibliográfica, una revista, o sea, un artículo en Nature, en Science, pero siempre basado en la evidencia pública. Tenemos también las aplicaciones y otras opciones de calendarios para pedirle tareas repetidas, controles, control parental y opciones de cuenta. Pero sin lugar a dudas son menos relevantes. Por último, tenemos la barra de chat. Ahí vamos a poder subirle cualquier adjunto, archivos, fotos. Tenemos también las aplicaciones que nosotros hayamos incorporado y sin duda lo más importante son los distintos modos de función que tiene ChatGPT, que analizaremos también en otros vídeos. Estudia y aprende, modo agente, Canvas y cuestionarios. Tenemos también la barra de peticiones y por último podemos comunicarnos con él a través de dictado o de conversación. Si mañana quieres empezar a utilizar ChatGPT en tu docencia, no empieces por pedirle cosas directamente. Empieza por configurarlo adecuadamente. Define cómo quieres que trabaje contigo y a partir de ahí los resultados cambian de forma significativa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.